Saludos amigos, hoy lunes 13 de enero de 2014. Nos gustaría iniciar hoy en la mañana, buenos días don Orión. Buenos días, buenos días. Hablando por ambos, en este caso, y decir que esta planta radiotelevisora siente muchísimo la desaparición física de nuestro afiliado, miembro de la familia de esta corporación, don Francis Santana, porque Francis fue artista exclusivo, principal de esta planta desde que despuntó como un gran cantante de música popular en la República Dominicana. Un hombre que le manchaba todas las expresiones al bolero, al son, a la guaracha e incluso a cualquier otro ritmo, y lo hacía tan bien que competía con los mejores en cada una de esas especialidades. Songo Santana, como se le decía, es un hombre que, aunque vivió plenamente su ejercicio profesional en tiempo de la era de Trujillo, todo pasó y nadie nunca pudo decir que este profesional del canto, profesional del arte, tuviera alguna mácula. Sirvió, por tanto, como tal, con entrega, con dedicación y con un inmenso amor por el pueblo dominicano. ¿No es así, don? Así mismo, así mismo. Además, el Banco de Reserva, tengo entendido, le hizo un reconocimiento especial. Sí, se le declaró reserva de la nación, reserva del arte popular. Yo creo que con él se inició el concepto de la creación de las reservas. Fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros. En el año 2008. 2008. Fue uno de los primeros y merecido. Francis Santana, tú y yo lo conocíamos, sí. vivió para la alegría. Vivió para la alegría. Nadie conoce a Francis Santana de mal humor, ni con problemas. Bailó, bebió, cantó. Un poco, sí. De todo, y fue una gran persona. Y además contagiaba con esa alegría. Sí. Pedro, el que estaba con Francis Santana estaba alegre, siempre. Y unos chistes que tiraba. Permanentemente. Mira, Orión, ayer se produjo una de las movilizaciones políticas más extraordinarias del país. Yo diría que histórica, porque la verdad es que nunca antes una fuerza política cualquiera había provocado una movilización de centenares de miles de personas por todo el país para producir una elección de apenas 138 candidatos de más de 900 ofertas. Entre más de 3.500 urnas se movilizaron, fueron apostadas por todo el país por el Partido de la Liberación Dominicana y en el exterior. Y tengo entendido que solo Nueva Jersey y Nueva York quedaron fuera del proceso por una razón muy sencilla. Acuérdense que en el momento en que se hacía el montaje de la convención se produjo la dificultad de los vuelos y además la caída de nieve histórica, la mayor en los últimos 100 años, precisamente en Nueva York y Nueva Jersey. De manera que yo supongo que fue prácticamente imposible poder montar allí. Con todo, el PLD no va a dejar a esa militancia, que también es importante para ese partido, fuera del proceso de selección, y lo que ha dicho es que lo va a montar de todas maneras una vez se creen las condiciones. Bien. Para el domingo. Para el domingo próximo. Bien. Esta mañana oí a algunos comentaristas, particularmente los de la Z101, tratando de demeritar el gran dirigente político, yo lo pongo entre comillas, porque es mi amigo, pero fundamentalmente por lo mucho que ha sobrevivido a eventos de todo tipo y a experiencias de todo tipo. Fafa Tavera decía que esto era una subasta, una vulgar subasta. Y una joven cubana que debiera, y que defiende mucho la revolución cubana y que debiera ponerse en el espejo de Cuba, también decía que eso era una compra y que ella tenía información de que allí
también se disputaban el derecho a obtener varios sueldos de la administración pública. Es una pena eso. Como si no supiesen que ya nadie puede tener más de un salario. El sistema contable, de Contraloría del Estado, hay una computadora que tan pronto percibe, ya los cheques no se hacen en máquina, los emite una orden de computadora, y hay el computador central del sistema administrativo del Estado, tan pronto localiza un cheque a la misma persona. ¿Y sabe lo que hace? Que escoge elimina el más grande y se queda con el más pequeño, para que lo sepan. Eso que hasta hace tiempo, que la verdad que aquí había habilidosos que conseguían colocarse en más de una nómina pública. Pero el tema que lo hemos afrontado todos los que dirigimos instituciones públicas, porque muchas veces se trata de servidores de mucho valor que lo que hacen son técnicos altamente reputados, que cumplen con su horario aquí también en otros sitios. Ustedes saben que se puede perfectamente eso. Y a uno le da pena porque llegó de Contraloría, le mandan una nota y le dicen, bueno, dígale a ese, le advertimos que tiene de plazo perentorísimo 15, 30 días para que nos diga con cuál se queda de estos empleados que aparecen en su nómina y también en otra nómina. Usted tiene que inmediatamente comunicarle, porque si no la computadora se encarga de sacarlo. Aquí hubo varios que le planteamos el problema, que hay testigos, incluso algunos de ellos afectos al PRD, uno lo sabe. Y que pueden darle fe a Fafa Taveras de eso que estoy diciendo y a la gente de la Z101, que tuvieron que escoger con cuál quedarse. Miren, si uno hasta cierto punto entiende la envidia que debe provocar un partido como el de la Liberación Dominicana, que mantiene toda su unidad, que realiza los eventos en la fecha que dicen sus estatutos, que respeta sus órganos operativos, que le da tareas a sus miembros, que los pone en movimiento, que le da documentos básicos como los que están saliendo del 8º Congreso, ¿no? Jorge Botello, que actualizan su línea política y programas de gobierno y ofertas a la sociedad dominicana. Pero no se puede llegar hasta el punto del demérito innecesario, porque después de todo, el Partido de la Liberación Dominicana debe verse como una garantía de que el proceso democrático dominicano está bien cimentado, independientemente de las crisis que enfrenten los otros dos partidos de la primera línea, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Lo que importa es saber que por lo menos hay una fuerza, una de ellas, que no está en crisis y que está en ejercicio de poder y te garantiza la continuidad del proceso democrático sin tener que violentar, sin tener que perseguir a sus opositores ni a los periodistas, sin competir con los empresarios que se han apropiado de los medios de comunicación y los ponen a criticar políticas públicas y al propio partido, sin competir con ellos, o sea, sin cerrarle el paso, tan solo accionando en áreas específicas, críticas que tiene la sociedad dominicana que deben resolverse, estableciendo normativas como esa sentencia extraordinaria de la 168 del Tribunal Constitucional Dominicano, que estableció ya los límites de la nacionalidad. Entonces, para poner un ejemplo, pero todos sabemos aquí que se están atacando. Aquí hay muchos temas que quedan por resolver: transporte público, seguridad, etcétera, educación, vivienda, pero nadie puede negar que se está avanzando en la solución de esos asuntos. Y lo está haciendo esencialmente la fuerza política predominante. Decían que hubo recursos y que se movilizaron. Bueno,
que me digan la democracia esa más activa que hay en el mundo, que es los Estados Unidos. Sí, los presidentes de la República, cuando procuran reelegirse en Estados Unidos, abren una cuenta para que le donen, porque saben que con recursos. Un concejal en los Estados Unidos, un senador de un estado, acuérdense que los estados tienen senado propio allá, es un buscador de recursos para sustentar su campaña. Pero usted va a Gran Bretaña y pasa lo mismo. Gran Bretaña o a cualquier sociedad democrática. Parecería que nosotros somos una excepción por lo que plantean estos señores de la Z y otros más que no quieren aceptar que han tenido derrotas porque han metido sus huevos en proyectos políticos que han resultado fracasos manifiestos. Entonces, bueno, pero por eso no trate de demeritar que el país sigue adelante y que la democracia se sigue consolidando, independientemente de quiénes sean los propulsores de eso. Porque si no, vamos a caer en el plano de hacernos creer que estamos inmersos en el atraso y que no estamos haciendo ningún esfuerzo para salir de él. Porque eso no es verdad. Eso no lo cree nadie. Y mucho menos lo que compara la sociedad dominicana con tiempos atrás, con apenas unos cuantos años. La sociedad dominicana ha avanzado notablemente. Y está muy por encima de sus vecinos que confrontan graves crisis económicas, sociales, políticas. Muy por encima. Échale el ojo a Puerto Rico, a Cuba, échale el ojo. Y a Venezuela, y a todo lo que tienen costa caribeña, y a todas esas islitas del Caribe, los famosos del CARICOM, para que vean de qué viven, del situado de sus colonias madres, la mayoría de ellos. ¿De qué estamos hablando? De todas formas, lo de ayer fue un gran evento político. El país debe celebrar que se movilizaran centenares de miles de personas sin escándalos, apenas algunos conflictos en algunos lugares que son puramente locales, pero no repercutieron. Y esto lógicamente habla muy bien de nosotros, de los dominicanos, y en este caso específico del Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien, saludos amigos, saludos. Miren señores, hay una expresión que uno la escuchó mucho cuando estudiante de secundaria y universitario también, los hechos son tosudos. La realidad es independiente a la voluntad de cada uno de nosotros. Y lo que se produjo ayer, ya lo habíamos adelantado nosotros, fue un acontecimiento sin precedente en la historia política nacional, porque fueron unas elecciones y la prensa, eso sí la prensa no pudo ocultar, la enorme concurrencia y afluencia a cada uno de los centros de votaciones. Yo vi filas largas, muy largas, yo vi mucha gente movilizándose en Barrio Populoso, Villa Juana, San Carlos, Villa Consuelo, y vi a gente de clase media alta en los barrios, en los sectores residenciales de la capital, haciendo su fila, participando, peleando porque uno se colaba y otro alegaba que se estaba mareando con el sol y cosas de esas. Gente muy cercana a uno diciendo, mira, me hicieron hacer 2 filas, estaba en uno y después que no, que yo estaba en el otro listado de tal comité, tal cosa. Y asimismo se reportó desde el interior de la República, especialmente en Santiago, una gran afluencia, y en lugares tan lejanos, uno de los incidentes que se mencionaron fue en Pedernales. De manera que es un partido que, el Partido de la Liberación Dominicana produjo ayer un acontecimiento singular, muy importante. La razón de eso no es solo la afluencia de personas, sino también el hecho de que se produjo por un caso que ya es
digamos que de naturaleza esencialmente partidaria. Se fue a escoger cientos y tantos miembros adicionales a un órgano de dirección de un partido político. Es decir, la gente no fue a buscar una candidatura a regidor, a alcalde, a diputado, a senador, sino que fueron a una situación verdaderamente ortodoxa desde el punto de vista partidario. Y es importante que uno le señale lo siguiente a los ciudadanos que no reparan en el bombardeo que se hace con decir, primero, lo de ayer fue un pulseo entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Hay que señalar que ¿cuántos son? Cientos y tantos. 168. 168 nuevos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles se eligieron ayer? 138 y 30 lo señalará el comité político. Esa cantidad respecto a los 400 y tantos, 350 y tantos, en la medida en que eso se va a distribuir entre liderazgos del PLD, no solamente entre el presidente Medina y el presidente Fernández, sino entre otros líderes, presidentes del comité intermedio, otros que ya afloran como precandidatos, no va a cambiar la correlación de fuerza que es esencialmente democrática en el comité central. Es decir, no puede decir el presidente Fernández, si así fuera, porque yo lo estoy haciendo solamente desde el punto de vista matemático y no ni político ni filosófico, si así fuera decir, mira, yo ya controlo el comité central, ni lo puede decir el presidente Danilo Medina. Si se controla o no el comité central del Partido de la Liberación Dominicana es por otras razones, que nada tiene que ver con el destino de los votos y de las voluntades de los miembros del comité central nuevos que fueron escogidos ayer y que van a ser proclamados a partir de las 10 de la mañana de hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fíjense que tanto el presidente Medina como el presidente Fernández, ambos por su lado, cuando fueron a votar, llamaron a la unidad, proclamaron la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana y señalaron que ese era un acontecimiento que catapultaba al PLD hacia un liderazgo prácticamente absoluto en el ámbito partidario dominicano. El presidente Medina llamó a votar en calma a todos los miembros, habló de la fortaleza de las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Y el doctor Fernández habló también de la fortaleza del PLD y de la importancia que significaba que un PLDista pudiese llegar al comité central y también los aportes que ha hecho el PLD al desarrollo, al crecimiento de la economía dominicana. Entonces, es muy difícil. Lo otro es hablar del dinero. Pedro lo refirió. Bueno, cuando se convoca a una actividad de esta naturaleza, el dinero no está en que a cada uno de los 2.600.000 personas convocadas, ponga usted que acudiera un 40%, es mucho, mucho, mucho. Ponga usted que fuera un 50%, ponga usted que fuera un 35%, como quiera es mucho. Como dice un amigo mío, la mitad es mucho. Había tanta gente que la mitad es mucho, me decía un amigo ayer. Ponga usted eso desde el punto de vista político. El costo no está en darle 100, 200, 300, 500, 1 millón, la cantidad de dinero que usted diga a cada uno de los votantes en fila. Primero, eso no fue la denuncia predominante en ninguna parte. Fue, que fulano, eso es una denuncia, digamos, doméstica, muy pintoresca, muy típica de nosotros. El costo pudo haber sido el montaje de una actividad que tuvo tanta trascendencia, tanto así que todavía toda la madrugada de ayer, toda la madrugada de hoy, el centro del cómputo era con una afluencia masiva y decenas y decenas de técnicos pasando los datos y trabajando para unas elecciones muy complejas además, muy complejas. Había que llenar 40 casillas, 35 casillas a nivel nacional
y una cantidad también de casillas de los candidatos que estaban por los comités intermedios o por las circunscripciones locales. De manera que el que se sentaba ahí era prácticamente un curso que hacía de estadística, de cómo llenar cada cosa de esas. No, yo voy a poner una comparación que vi que hay muchos insultos y también muchas reflexiones. Hay un grupo que se llama La Multitud, de muchachos manejados a control remoto. No, son hijos de los miembros de participación controlados a control remoto, Pedro, que aprovechan, por ejemplo, cosas como para ser necios, porque eso es una necedad. El cumpleaños del presidente Fernández, para pararse frente a Funglode a molestar a los vecinos. Quienes salen protestando son los vecinos por la bulla que hacen pocas personas que van a insultar, a importunar, absolutamente necios. Sí, y el otro fueron ayer nada menos, óigame, para que ustedes vean lo que se procura, fueron al Palacio Nacional. La foto que publicó el periódico hoy en su versión digital ayer, 15. Yo lo conté, tenía 14 personas, la foto. 15 personas tenía, 14 o 15 personas. 15 personas, cercano al local del PLD. Ponga usted que un muchacho de esos salga por ahí y siga y otro y se... no, agredieron a la multitud, 14 personas de necios en un lugar determinado. No quiere decir que no tengan derecho a expresarse libremente donde lo consideren pertinente sin afectar intereses o derechos de terceros. No. Lo que quiere decir es que usted toma el día en que el Partido de la Liberación Dominicana tiene unas elecciones a nivel nacional y se va con 15 personas, 15 muchachos, mozalbetes, necios, frente al Palacio Nacional, ¿buscando qué? O el día del cumpleaños de una persona. ¿Por qué razón usted tiene que ser el necio el día del que una persona, cualquiera que sea, cumpleaños? O sea, usted no respeta los derechos de terceros. Bueno, eso no pasó nada. Es decir, se hizo una campaña, una pre-campaña para decir que había un pleito entre Leonel y Danilo Medina. Se cayó esa campaña. Luego se hizo otra campaña para decir que estaba el dinero a borbotones, correteando por los pasillos de los locales del PLD. Todo el que estuvo ahí vio y que diga lo que vio, lo que no vio. Ese no es el asunto. El asunto es que, y repito, que se trata de un acontecimiento excepcional en el orden político que transcurrió en total orden, movilizando a decenas de miles de personas que voluntariamente, guste o no guste de escuchar esta expresión, acudieron, ya sea, y era tal el movimiento en las redes sociales y por vía telefónica y personal, porque al tratarse de uno tener que ocupar tantas casillas, las personas que fueron a votar, pues hablaban de quién es mi amigo. ¿Pedro está ahí? Sí, Pedro es el 200, qué sé yo cuánto. Déjame anotar, como si fuera el loto. Mozart, ¿qué tiene? Mozart tiene el 111, votaban por sus amigos y tenían 2 o 3. Tanto, el 500 tanto. Y el 500 tanto, fulano está el 300. Y también, como en toda competencia, a la entrada de los locales, mira, yo soy el 224, para que tú sepas, cualquier cosa nos ayudamos. Entonces, eso es puramente democracia en la medida en que el país va avanzando. Ahora, yo, lo mismo que pregunté en mi columna del domingo en el Nacional, quisiera decirle a estos grupos mediáticos delirantes y amargados, decirle que es mejor apostar a que el PRD se parezca al PLD que apostar a que el PLD se convierta en lo que es hoy el PRD. O sea, en vez de usted decir que eso fue un disparate lo que pasó ayer, que esto y lo otro, a ver a gente de tan larga data como lo es el que tú hablaste, Tavera, Fafa. Fafa Tavera, sí, se da pena. Desdeñándose a sí mismo, avergonzándose a sí mismo con comentarios que no le son pertinentes a una figura como él. De manera que eso, sencillamente, como ese es el tema de hoy, yo nada más agrego que es un triunfo de la democracia, que el PLD sin duda alguna ha dado un gran ejemplo de democracia, y al jefe de la Policía Nacional le digo que él dijo que iba para Boca Chica, que sea ese el inicio de romper, de desalojar a la delincuencia que ha retomado las calles de la República. Buenos días, don Héctor. Buenos días, ¿cómo va todo? Hombre. Bueno, ustedes lo trataron entrando 2 temas que hay que de nuevo volver. Uno, don Pedro
Pedro hizo una nota muy importante del paso y lo que significó la presencia de Francis Santana en esta planta televisora y de radio. Ciertamente que, y él incluso tuvo la oportunidad de decirlo con orgullo, que aquí tuvo su gran escuela, y recordaba esos tiempos en el que disfrutó su generación de la formación aquí y cómo lo hicieron. Y hay que resaltar ese artista que constituye una estampa nacional, un artista versátil, que tuvo la oportunidad de hacerlo con mucha calidad, la interpretación de distintos géneros musicales, que incluían desde el merengue dominicano hasta llegar al bolero y ritmos como el son que hizo marca Francis Santana. Pero sobre todo hay que destacar la calidad humana de Francis Santana como persona, como amigo, de manera que a su familia, al expresarle las condolencias, hay que reiterar esto que hemos dicho de Francis Santana. Y lo otro es, de igual modo, estos teléfonos, don Pedro, con las comunicaciones ahora, he recibido 5 mensajes de Santiago, de santiagueros, que dicen que no durmieron bien anoche porque perdió su equipo. Y lo relacionan con otra pérdida, dicen que el expresidente Hipólito Mejía estuvo en el campo. Fue sí, entonces coincidió con la de que los Tigres del Licey acabaron con las Águilas, y esto a los cibaeños, pues anoche lo molestó esa pérdida. Pero para adelante, las Águilas son las Águilas y es un gran equipo, y siguen apostando a su equipo. Lo del Partido de la Liberación Dominicana ayer, para la República Dominicana debe ser también una nota para pensar que ciertamente en el horizonte vemos certidumbre. El partido en el gobierno, con un partido que ya tiene en el desarrollo del 4º periodo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno del presidente Danilo Medina, es un partido que concita confianza en la sociedad dominicana, porque desde el gobierno ha sido un partido que ha ido a servir a la sociedad, y eso explica el fortalecimiento institucional que ha logrado República Dominicana. Lamentable que todos estos ignorantes que van a los medios de comunicación que tienen asiento, incluso don Pedro refería el de una ciudadana cubana que ahora se ha convertido en una desmeritadora de todo lo que son políticas públicas en República Dominicana. Hay que recordarle que República Dominicana es un país que garantiza la libertad de expresión, y que esa es una estampa del Partido de la Liberación Dominicana, porque a esa amiga cubana hay que recordarle que en la República Dominicana, en un gobierno del PRD, en un gobierno que ella comparte la añoranza de algunos de ese PRD en el gobierno, una estación de radio, Radio Central, su reportero Rafael Santos, hizo un reporte desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dijo que estudiantes de la universidad habían apedreado la caravana del presidente Salvador Jorge Blanco. Eso fue motivo para que esa emisora, el periodista, fuera detenido. La emisora fue ocupada, y usted sabe cuántos meses duró ocupada, más de 2 meses, con todo el personal. Incluso lo único que dijeron después de la transmisión, cuando llegaron los gendarmes, a los locutores que estaban ahí, a los periodistas: si ustedes tienen algo que usen con frecuencia y que van a requerir en las próximas horas o mañana, les recomendamos que se lo lleven, porque esto va para largo. Y ciertamente la emisora fue cerrada, y esa emisora duró cerrada más de 2 meses. El caso de unos jóvenes de Montecristi, locutores, que están en un programa de radio, y una señora llamó y le preguntaron su preferencia, pero a uno se le ocurrió decirle que se iba a votar por el candidato del PRD, que era el repostulado candidato, el presidente Hipólito Mejía, que buscaba la reelección. Y la señora dijo que mejor votaba por Satanás. Bueno, pues hicieron un concurso de quién ganaba.
y hicieron el concurso y ocurre que el diablo ganó. En el concurso ese que hicieron los locutores, la respuesta fue traerlos a la capital, preso sin explicaciones, y la Constitución decía que una persona no podía ser privada de su libertad si no era con la decisión de una autoridad competente. Bueno, eso ocurrió. Entonces, para esta ciudadana hay que decirle que ese aprecio de la sociedad por el Partido de la Liberación Dominicana que se evidenció ayer, tiene que entender esto es un partido que ha fortalecido las instituciones, es un partido que ha establecido mecanismos para que la República Dominicana una persona no sea privada de libertad ni sea agredida por sus formas de pensamiento o por las ideas que exprese. Lo otro es que también invita a ver la certidumbre en el horizonte, es que el Partido de la Liberación Dominicana hizo ayer una movilización que no tiene precedente en un proceso interno de un partido político. Le dio una organización como si se tratara de unas elecciones nacionales. Incluso eso explica cómo utilizaron recintos que solo se usan en los procesos electorales nacionales. ¿Y qué era lo resaltante? El entusiasmo de la gente, el orden, la gente entender que hay unos mecanismos en esa organización que tiene que respetarlos y que en ese partido el que no se somete a la disciplina entra en dificultades con su organización, no con personas. Es el mismo partido que tiene los mecanismos para actuar. Y fíjense cómo reaccionaron los líderes del Partido de la Liberación Dominicana. De un lado, el presidente Danilo Medina, que votó primero, votó a la 1 de la tarde. Cuando va a ejercer su derecho al voto, le preguntan qué dice cuando ya tenía la información del comportamiento, del desarrollo del proceso, la participación. ¿Y qué decía? Bueno, con esa militancia que tiene el partido de gobierno, esto le asegura que es un partido que tiene la de continuar en el poder. Y ahí, de igual modo, su declaración, ¿qué decía? La exhortación que le hacía a sus compañeros y compañeras, que hagan esfuerzos por mantener la unidad de esa organización. Es decir, la unidad que se expresó en ese proceso de defender lo que son los símbolos del Partido de la Liberación Dominicana y sus mecanismos institucionales. A las 4 le tocó al expresidente Leonel Fernández. Cuando fue a ejercer su derecho al voto, ¿qué hace? Bueno, entusiasmado por la expresión que vio de la gente acudir a votar y celebrar el proceso, disfrutar el proceso, y que señalaba que eso también era una evidencia de la fortaleza de su organización. Y de igual modo, ahí expresaba también el criterio de la importancia de la unidad en el PLD, cómo el PLD puede expresar valores en un proceso interno, porque es un partido en el que sus líderes hacen los esfuerzos para que mantenga la unidad. Y esto, ciertamente que había gente que no lo esperaba, porque no han terminado de entender el Partido de la Liberación Dominicana, ni siquiera se han puesto a ver lo que son sus normas internas, a pesar de que se trata de documentos que pueden estar al alcance de cualquier persona interesada. No se han fijado en esto y parten del referente de que nosotros hemos tenido históricamente de partidos que muchas veces se mueven al ritmo de las emociones de dirigentes. En este caso son normas que se aplican y eso es lo que la sociedad pudo ver ayer, cómo ese proceso interno fue celebrado por los PLDistas y la sociedad en general. Porque usted dice, como me decía un amigo anoche, ¿por qué decir la sociedad? ¿Usted sabe por qué? Por casualidad había un joven que vive en la avenida Sarasota, cerca de la estación gasolinera que está en la intersección con la Winston Churchill. Y él decía, bueno, cuando hubo la convención en el PRD que se formó el tiroteo, nosotros vivimos situaciones difíciles y toda la gente de la zona,
porque tuvieron que tirarse al suelo, tenían después miedo para salir a la calle. Entonces decía, bueno, que un partido celebre un proceso así, riéndose, los PLDistas haciendo chistes, decía el joven, ciertamente que eso es para que la gente se sienta bien, y lo que vivimos cerca, que no tengamos miedo. Oiga, y usted diría, bueno, eso sí tiene el que vive cerca. Imagínense cuando estaban en esa silla volando, cuando se hicieron los disparos, una bala no pregunta, y sobre todo cuando usan las armas personas que no saben la responsabilidad que implica de portar un arma de fuego. Nada más. De manera que el Partido de la Liberación Dominicana le ha mostrado al país por qué le ha sido posible, en su paso por la administración del gobierno, hasta en el momento que desarrolla su cuarta administración, que le deja como legado el fortalecimiento de los mecanismos institucionales, los mecanismos democráticos en República Dominicana. Y la muestra, el referente, cada vez que hable del tema, es la Constitución de 2010. Una Constitución garante de los derechos humanos, garante de la dignidad de la persona. Y eso es un aporte de esa administración. Y lo puede hacer por esa visión que tiene el Estado y la organización interna. Lo otro es, don Pedro, porque hay gente que ha pensado que con esto, pero voy a dar paso a Mozart, si hay lugar a algún espacio adicional, me gustaría tratar otro tema. Mozart, en Santo Domingo se votó en orden y alto activismo político. Reportan incidentes aislados en Santiago. Votación concurrida y sin incidente en el este. Masiva participación de los PLDistas en el sur. Estoy leyendo el Diario Libre. Sí, titulares, sí. Buenos días, señores. Miren, esta mañana se produjo una sacudida bien fuerte en Puerto Rico, un temblor de tierra de 6.5 en Richter. Eso es un terremoto. Se sintió aquí, se sintió aquí. Yo que vivo en un palomar. Lo sentí. Ay, sí, se siente más, a la altura se siente. Vamos a ver qué pasó. No hay mayores detalles, no tengo mayores detalles ahora, pero quizá Orión... Hay una nota que dice, a ver, Orión, dice que fue en 6.5 en la escala Richter. En la escala Richter. Bueno, vamos a esperar que no haya ningún tipo de situación para nuestros hermanos puertorriqueños. Pues una sacudida 6.5, reitero, es una sacudida muy fuerte. Sí. Miren, yo pienso que es de justicia, un reconocimiento de la sociedad dominicana, que ya lo ha reconocido en otras ocasiones, pero en la actual coyuntura, a esta gente del Partido de la Liberación Dominicana por el grado de madurez, de civismo, incluso de visión de lo que debe ser una organización partidaria, que es a la que todos debemos apostar y que acontezca en las demás entidades partidarias de la República Dominicana. Ya sabemos, todos sabemos, que los partidos políticos son el sostén fundamental de la democracia, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que los partidos se fortalezcan, en la medida en que los partidos sean responsables, que su militancia tenga el comportamiento que reclama una sociedad como la actual, pues en esa medida nosotros vamos a fortalecer la nación dominicana. Lo que aconteció ayer, hay que reconocer a la comisión organizadora de esta convención del comandante Norge Botello. Creo que, como han dicho los colegas, ha sido una gran demostración de una entidad partidaria, no solo en el ámbito nacional. Yo pienso que ya el PLD está dando notaciones de ser una entidad a ser considerada una de las entidades partidarias mejor estructurada y mucho mejor dirigida en ánimo de continuar en un proceso de encabezar un proceso de desarrollo, un proyecto político de nación como el que ellos se han dado. Se lo dieron desde el momento mismo en el que su fundador, el expresidente Juan Bosch, pues conformó esta entidad en el 1973 y que llamó la atención, como bien reseñara hace poco tiempo el doctor Franklin Almeida Rancière, dos líneas básicas. Por un lado, el fortalecimiento, la modernización del Estado dominicano, que pienso que el PLD tiene sus lauros por lo que hemos logrado en materia de fortalecimiento del Estado de la República Dominicana. Hay que ver lo que ha acontecido en este país
a partir de esa toma del poder por parte del PLD en el 1996. Los saltos han sido reales y efectivamente cualitativos, y el Estado dominicano es otro. A partir de esa labor que han realizado el PLD y sus aliados, la gente que ha estado dirigiendo los destinos del país desde el 1996, yo pienso que si revisamos el estado de hoy con el estado antes del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a darnos cuenta de por qué estamos diciendo lo que decimos. Y ayer lo que hubo fue una manifestación en esa misma dirección. Los PLDistas no repararon en una campaña terrible que se hizo previo 2 o 3 semanas antes, donde se procuraba alentar en esos espacios de votación una especie de confrontación existente tan solo en la mente de alguna gente que todavía sigue equivocadamente soñando con una confrontación interna en el PLD. No terminan de darse cuenta la oposición que ya esa no es la ruta, que la ruta debe ser mirar hacia el interior de sus propias entidades, que no es apurar confrontaciones en el PLD, porque ese no es el camino. Esa gente ha demostrado que no cree en eso. Los PLDistas creen en su espíritu de cuerpo, en su unidad de propósito, y en eso, y por ahí han avanzado. Entonces la oposición lo que debe apostar es a tratar de ver de qué manera resuelven sus problemas internos ellos y procuran establecer una entidad, una organización o un conjunto de organizaciones que contrarreste lo que parece, señores, una ruta franca hacia la continuidad en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la realidad. Los PLDistas tampoco le hicieron mucho caso, no se dejaron distraer porque hubo una campaña también diciendo que se estaba haciendo uso de los recursos del Estado, que no era más tratar de enfrentar a gente que pudiera estar fuera del gobierno con gente que está en el gobierno. Oye, una situación, ellos no le hicieron caso a eso. Lo de ellos era buscar sentar en esa gran entidad que es el Comité Central a 168 nuevos compañeros o compañeras de ellos, sentarlo ahí, por diversas causas. Primero, por el liderazgo local. Se habla de que los de Leonel y los de Danilo, no. En el Partido de la Liberación Dominicana, como en el PRD, como el Partido Reformista, y en todas las entidades, está el liderazgo local. Esa gente que fue ayer, que eran cerca de 970, que estaban buscando esas 168 posiciones, son líderes locales a nivel nacional. Esa gente no tienen, está bien, que bueno, que uno pertenece a tal o cual. No. Esa gente tienen ellos méritos ganados, todos ellos, todos tienen méritos ganados. Y además está el otro elemento, como decía Orión, que es las relaciones primarias. Ah, no, ahí está Mozart, ahí está fulano, ahí está Pérez. Ah, por ese que voy a votar, porque es amigo mío. O sea, esas cosas se dan. Entonces yo pienso que la oposición y la sociedad civil esta mezquina pierde su tiempo y le hace perder el tiempo a la sociedad, que está buscando, porque no crean ustedes, de verdad que la gente quiere tener alternativa y la democracia siempre necesita de alternativa. Entonces lo que estamos viendo es todo lo contrario, estamos viendo una consolidación terrible por parte de una entidad partidaria. Y por otro lado, lo que estamos viendo es un desbarajuste que debería darle vergüenza a un hombre como Fafa Tavera, un hombre inteligente. Y yo no quiero, porque es que yo no entiendo cómo un hombre como este salta con este tipo de cosas, porque... El equipo completo. No, y entonces estando él en medio del charco, porque si hay alguien que está metido en el fango de eso, que es el PPH, ese es Fafa Taveras, y entonces estar en eso... Cuando Fafa pudiera ser un ente importante por su trayectoria, por su inteligencia, para tratar de sacudir a ese PRD de toda esa mazmorra y tratar de levantar un proyecto viable, importante, moderno, decente, porque lo que le ha faltado al PRD es decencia. La decencia, comportamiento unitario que ha demostrado el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces deben hacerlo así. Y debo advertirle a esa gente, a la oposición,
que miren, si se ponen ahora, porque ahora se van a poner a buscar, ustedes saben lo que viene ahora, una campaña para decir, ¿ganó Leonel o ganó Danilo? Ni Danilo y Leonel estaban en eso, porque Leonel y Danilo son líderes, están en el comité político, ellos no estaban en eso. Danilo Medina estaba y está en lo que está, por eso está tan alto, gobernando. Y Leonel Fernández está en lo que ha estado, tratando de llevar al PLD y llevar un congreso como lo ha llevado. Miren cómo está ese congreso, miren cómo está ese partido, ese liderazgo de Leonel ahí y ese liderazgo de Danilo, y fíjense cómo está ese partido fuerte, pero además eso va a traer muchos dolores de cabeza, y si ustedes siguen así, le estoy hablando a la oposición, si siguen así, miren, lo que acaba de acontecer es que eso que vimos, esa movilización en una cuestión interna, imagínense eso en el 2016, esa gente con ese mismo espíritu, ese ímpetu, esa emoción buscando sus votos para internos, imagínense esa gente multiplicado cada uno de ellos por mucho en la nación dominicana buscando votos para los senadores, los diputados, los alcaldes en el 2016. Esto es lo que va a favorecer a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, llámense como se llamen. Lo que acaba de acontecer ayer, lo que va a favorecer es al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana y a sus candidatos, desde los candidatos presidenciales y vicepresidenciales hasta los candidatos a regidores, alcaldes, diputados y senadores. Así que yo pienso que el norte debe ser a que esta sacudida que le acaba de dar el PLD a los demás partidos sirva para el despertar del PRD, para el despertar del Partido Reformista y de otras entidades políticas del país que deben darse cuenta que la única manera de competir con el PLD es mediante el trabajo, la eficiencia con la que se manejan esos cuadros medios y de base del PLD. Es la única manera, si no, de otra no la hay. Miren, por otra parte, hay un tema ahí que está en el tapete, que no debemos de cuidar. Los federados, la Federación Dominicana de Comerciantes va a continuar con su labor de zapa y su labor ilegal, porque lo que busca la Federación Dominicana de Comerciantes es sobreponerse, anteponerse a la ley. Quieren que muchos de sus miembros continúen estafando al Estado, al fisco, quedándose con los recursos de los impuestos y no traspasándolo al fisco como debe ser, cobrando los impuestos, reteniéndolo y quedándose eso en las pulperías, en las ferreterías y en muchos establecimientos comerciales donde el Estado no tiene control fiscal. Entonces ellos se han aprovechado con una parte de ese PRD que está trabajando, operando con ellos, y un señor ahí hay otro más de una de esas entidades políticas, con algunos exguardias, que están trabajando en todo el movimiento huelgario de la Federación Dominicana de Comerciantes en algunas partes del país, procurando hacer líos y ese tipo de cosas, para que no le entaren estas máquinas, esas impresoras fiscales. Que eso eso tendrá que ir. No le van a cerrar los negocios, pero tienen que entender que lo mejor es hacer lo que están llamando la atención la gente de la micro, pequeña y mediana empresa, que ya le salieron al frente a la Federación de Comerciantes, a la Federación Dominicana de Comerciantes, y dicen que ese no es el camino. Señores, ese Iván, el de la Federación, el pequeño burgués ese, que está al frente de la Federación, que lo pusieron hace tiempo algunas familias de esas poderosas, de las que han tenido que ir reculando y dejar de evadir, y lo pusieron a él ahí, al frente de la Federación. Hay una de ellas que era uno de los principales sustentantes del presupuesto público, y hace 10 años que declara pérdida. Exactamente. Desde que entonces, un chileno que ese señor, ¿cuál es el apellido de Iván? Iván García. Ese señor tiene unos timbales tan poderosos que él se alegró y aplaudió que el comercio perdió más de 100 millones de pesos en la primera jornada. Yo nunca había visto eso. Oye, yo nunca había visto a un dirigente de una federación de comerciantes decir que sus miembros
perdieron 100 millones de pesos y que qué bueno, porque eso es lo que demuestra la fortaleza y que ellos van a continuar ahí. Que fue un éxito. Que fue un éxito. Oiga, eso hay que ser muy irresponsable o estar comprometido con muy malas causas para hacer eso. Ojalá los pulperos y los almacenistas que siguen a Iván se den cuenta de que este señor es un verdadero farsantazo. Pero se descapitaliza cualquiera. Óyeme, porque decir que él se alegra de que ellos hayan perdido 100 millones, más de 100 millones de pesos, hay que tener un tupé, unos timbales y otra cosa que no quiero decir. No voy a decir. Oye, para hacer una cosa así. Tú sabes que la gente... Entonces, para que ustedes vean, señores, para que la gente no se deje confundir detrás de que andan esta gente. Ustedes saben lo que ellos quieren ahora. Esa federación, que es el brazo armado de algunos grupos evasores del país, esa FDC, quieren que los reciban en el Palacio. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos creen que ellos pueden ser otra franquicia más, como han hecho los choferes, que cada vez que hacen un lío van al Palacio y de allí salen con gas, con cupones, exoneración y de todo ese tipo de cosas. Porque a eso es que hay que apostar, a que todo ese tipo de cosas terminen en el país, que el chantaje, la extorsión vulgar como esa. Y que se entiende que la ley es para cumplirla. En el país. Y finalmente, señores, que no nos hemos referido a eso, felicitar a las autoridades migratorias y de la Cancillería por ese paso de avance, de dotar de visa para los trabajadores temporeros, los trabajadores extranjeros temporeros en el país, que son la mayoría haitianos, pero son extranjeros que estén temporeros aquí, tienen que tener ese visado, que es lo que hacen los países modernos y los países soberanos como nosotros, colocar controles. Que tiene que ser reportado por su empleador. Tiene que ser reportado por su empleador para que lo sepa la gente de los constructores. Los 20-80. Para la gente, ¿cómo se llama la federación? Acoprovi, que después que darle tiempo. Sepa que ahora los trabajadores temporeros tienen que tener su visado y que ellos tienen que ponerse y ajustarse a las normas, porque eso es parte también, señores, de la sentencia. Esos son los reflujos de una sentencia importante, de una medida extraordinaria que por fin el país está en la ruta para comenzar a resolver un problema tan grave que nos afecta a ambos pueblos. Al pueblo haitiano anquilosado y apertrechado en su pobreza eterna, en un estado completamente disminuido, para no decir desaparecido, con una comunidad internacional irresponsable, y nosotros acá que hemos tenido que abrir la compuerta de un presupuesto deficitario, de nuestras propias carencias, quitarnos el pan de la boca y depositar cientos de millones de pesos mensuales, quitándoselo a nuestras madres parturientas para darle facilidades a madres parturientas haitianas. Estamos en la entrada ya con esa formidable sentencia, en la entrada de comenzar a ver la luz en la búsqueda de unas relaciones bilaterales que deberán fortalecerse, pero sobre la base del respeto mutuo, del respeto a cada una de las naciones como naciones diferentes y naciones soberanas. Bien, amigos, el terremoto en Puerto Rico fue de 6.4, ocurrió a las 12:01 de la madrugada ya, cerca de Quebradilla, en Puerto Rico. Ha destruido cristales, cosas de esas, y se sintió en todo Puerto Rico, causó pánico, y después se han producido más de 60 réplicas, la mayor de ellas de casi de 5 puntos. Y esperan más. Esta madrugada. De casi 5 grados. Esperan más y han pedido a todos los puertorriqueños que tengan mucho cuidado, y están como trabajando en que cuidado. Perfecto. Ahora 6.4 es mucho. Y de tsunami han dado alerta, ¿no? No hay alerta de tsunami. La suerte que le cogió ahora a un país que tiene muy buenas normas de construcción bastante bien. Muy rigurosas. Rigurosas y respetadas, que por eso no causó mucho daño. Miren, señores, ya es práctica de este diario del 4 desde que se pronunció la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, especializar los días lunes para hablar con entendidos en la materia constitucional. Hoy tenemos dos de ellos de nuevo. Se trata de los doctores Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado constitucionalista de reconocida y también académico, es funcionario del sistema judicial, etcétera, etcétera, y el doctor José Miguel Vázquez, abogado constitucionalista. Ambos
han vivido en el centro mismo de todo esto que se refiere a la sentencia. Con ellos vamos a hablar en un momento. Y felicidades al Momento Net, el diario digital que cumple años hoy de nuestro amigo Saúl Saúl Pimentel. Pimentel, abrazo Saúl desde aquí. Bueno,